Hola, buenas tardes. Daniela Toledo es mi nombre, soy estudiante de podología de la Academia Poclin y en esta ocasión voy a exponer lo más claro y breve posible lo relativo a nuestras funciones, a la definición de nuestro título profesional y todo esto en relación al reglamento que nos rige, que es el 951, ¿ya? Partiendo por decir que podólogo es toda persona que está capacitada para ejercer tal función por intermedio de entidades. La capacitación está impartida por entidades educacionales que están reconocidas y están en posesión de una acreditación por parte de la Seremi, ¿ya? Como es el caso de nuestra academia. Este decreto menciona las funciones en las que podemos desenvolvernos. Dentro de las primeras se parte tanto así como nuestro trabajo puntual a la hora de ejercer nuestras funciones con la higiene y confort de los pies, ¿ya? No es menos importante señalar que si hacemos bien esta parte es altamente probable que nos vamos a evitar o vamos a evitar a nuestro paciente futuras alteraciones y de esta forma manejar lo que en la salud básicamente se privilegia, ahorrando costos, ahorrando cargas emocionales en los usuarios, los pacientes, con todo el desgaste que involucra la pérdida de la salud, ya incluida la de nuestros pies. Dentro del confort, bueno, tiene que ver mucho los procedimientos que realizamos cuando el pie es sano, que tiene que ver con la onicotomía, también está dentro de nuestras funciones, con el pulido unguial, que deja el pie receptivo para algunos tratamientos, y no menos importante el masaje podológico que se realiza al final de todas las atenciones, ¿ya? Indistintamente la patología que tenga nuestro paciente. En lo personal quiero recalcar que esta parte de nuestro trabajo, que consiste en el masaje podológico, es de vital importancia a la hora de, si quieren decirlo así, dejar contento y conforme a nuestro paciente, de modo de hacernos una fama como profesionales a la hora de querer aumentar nuestra clientela, porque básicamente es una de las bases de nuestras motivaciones. En lo personal es la mía, porque la publicidad de boca en boca es sabido que es una de las más eficientes, y sobre todo considerando que en nuestro caso tenemos bastantes limitaciones por la ley a la hora de hacernos propaganda, como se señala específicamente acá, donde lo único permitido básicamente es colocar nuestro nombre y decir podólogo. Así que es ahí el énfasis del buen trato que es favorecido también por esta parte del proceso, que es el masaje podológico, ¿ya? Hablamos también del corte de uñas, ¿ya? Alteraciones cutáneas por tratar, que tienen que ver con cosas que podemos abarcar sin llegar a mayores complejidades, que va a tener un límite que es el que voy a mencionar en unos segundos más. Es el tratamiento también del conservador de la uña encarnada. Esto quiere decir que si sabemos que podemos manejarlo con las herramientas que tenemos y no incurrir en cosas más invasivas, podemos manejarlos también. Tratamiento de hiperkeratosis simple. Por simple se entiende este tipo de alteraciones que no sean de una profundidad considerable, por ejemplo en un paciente que presente grietas profundas, estas que se presentan en el retropié, en la zona plantar, y que puedan ser objetos de infecciones, ya de forma que esta fisura permita la entrada de microorganismos y podamos pesquisar la necesidad de derivar a un profesional que considere un tratamiento antibiótico. Como decía, tratamiento de hiperkeratosis simple. Hablamos también del masaje manual e hídrico de los pies, según el reglamento lo menciona, que quizás se puede presentar también para algún tipo de conversación más profunda al respecto, pero no será esta la ocasión de hacerlo.
y el recorte y pulimiento de uñas, que también tiene que ver con el confort de nuestro paciente. Hablé también del límite legal que nos entrega este reglamento. No podemos olvidarnos que está delimitado por este decreto nuestro accionar, que básicamente tiene que ver con no incurrir en procedimientos cruentos. ¿Qué se entiende por esto? No estamos habilitados ni tenemos permiso legal para actuar en procedimientos que tengan que ver con un sangrado activo o intencionado, principalmente quizás en el tratamiento de onicocriptosis, ¿ya? Por dar un ejemplo quizás de los más comunes. Está también la prohibición de hacer intervenciones quirúrgicas, que tiene que ver con lo mismo, y también de prescribir o recetar perdón, medicamentos o cremas o antimicóticos o antibióticos o cualquier droga dérmica, menos sistémica, que requiera receta médica y que no sea por ende de libre disposición, de libre acceso a la hora de acudir a una farmacia, ¿ya? Está absolutamente prohibido y vetada esa opción. No es una opción para nosotros. En lo personal quiero mencionar un límite ético que tiene que ver con nuestra responsabilidad profesional. Tenemos que ser súper honestos con nosotros mismos y con nuestro usuario, con nuestro paciente, acerca de cuáles son nuestras fortalezas como podólogos y cuáles son nuestras áreas en las que debemos perfeccionarnos aún más. Pueden haber procedimientos que no tengamos la capacidad o no nos sintamos seguros de realizar. Importante es señalarlo, manifestárselo al paciente o derivarlo con algún colega que tenga las capacidades más solidificadas con respecto a esto, o en su defecto, si lo requiere, derivarlo a un médico o a una enfermera en caso de tratarse quizás de heridas considerables, como pudiera constituir el famoso pie diabético, ¿ya? No vamos a ahondar demasiado en cuanto a algo que se señala en el decreto, que dice que a la hora del ejercicio de la labor, el podólogo tiene a su mano, a su disposición, elementos como son jabones desinfectantes y productos desinfectantes y antisépticos. ¿Por qué lo menciono? Porque en teoría, técnicamente y con los conocimientos, las clasificaciones actuales, un jabón en sí mismo no tiene propiedades o no debería tener propiedades desinfectantes, por definición, porque el jabón cumple funciones antisépticas, es decir, como antiséptico se entiende un producto que puede funcionar sobre tejido vivo, idealmente indemne, con el fin de bajar la carga microbiana, la flora saprófita que se llama, que es la que está viviendo constantemente en nuestra piel. Y el desinfectante, por su contraparte, es un producto que está destinado a bajar la carga de microorganismos, pero en superficies inertes, ¿ya? Haciendo esa distinción, voy a seguir más o menos con esa línea y quisiera referirme en breve a lo que tiene que ver con el proceso de esterilización. En nuestro caso del material con el que trabajamos. Este proceso, el de esterilización, es crítica en cualquier labor sanitaria que se realice por profesionales de la salud, a mencionar curaciones planas y cualquier procedimiento con el que necesitemos disminuir al máximo los riesgos de infección, entendiendo nuestra labor como una labor crítica en cuanto a este tema. Lo básico o los procedimientos básicos, las herramientas básicas que se ocupan para este proceso en nuestro medio tienen que ver con dos instrumentos que son el pupinel y el autoclave, cada uno con complejidades distintas y con manejos distintos y tiempos de acción distintos. Tampoco se va a ahondar mucho en honor al tiempo con respecto a esto.
el material estéril, una vez procesado, una vez hecho este procedimiento de esterilización con cualquiera de los medios que se utilice para tal efecto, esterilización, no desinfección, debe ser almacenado, y esto también debe cumplir ciertas características. En simple, si el elemento, si el paquete esterilizado se va a almacenar en una repisa con puertas abiertas, esta caja esterilizada debe estar cubierta por un envoltorio y va a tener una duración de un día. Ya si la repisa donde se guarda el material estéril va a tener puertas cerradas, va a ser la duración de 6 meses. Luego de esto, este material esterilizado tiene como función y objetivo final el ser ocupado en nuestros pacientes. A la hora del trabajo, previa aseptización de nuestra zona de trabajo. Eran 6 semanas más. ¿Qué dije? ¿6 meses? Sí. 6 semanas, perdón, me corrijo, que aquí mi público está muy atento a mi presentación. Repito, 6 semanas dura el proceso, dura el envase, el material esterilizado cuando los estantes son a puertas cerradas. 6 semanas y 1 cuando son de puertas abiertas. Cuando es necesario, cuando requerimos nuestro material estéril, lo debemos ocupar en un campo de trabajo que tiene que tener ciertas características. Nuestro sillón podológico debe estar previamente desinfectado. Ya materiales y conceptos de desinfección ya los mencionamos. Vamos a tener una mesa de trabajo también. Sobre nuestra mesa de trabajo vamos a distribuir nuestras bandejas estériles por áreas. Estas están delimitadas por orden, que está nuestro instrumental estéril, nuestra bandeja que contiene nuestro material estéril, es decir, solo se ha expuesto y se ha abierto, pero no ha sido tocado aún, no ha sido manipulado aún. Le va a seguir una bandeja con material limpio, que va a ser el material que ya hemos manipulado, pero no hemos tenido contacto con el paciente aún. Y va a ser ese nuestro depósito para ir manejándolo. Luego de eso, del material estéril limpio, vamos a manejar en otra bandeja el material sucio, que es el que ya ha entrado en contacto con nuestro paciente. Todo esto a fin de evitar contaminación del mismo material y no ocuparlo de manera errónea en nuestro paciente y en la práctica de nuestro trabajo. ¿Ya? También señala este reglamento, el 951, los conocimientos que deberá tener la persona que va a aspirar a este título de podólogo. Por mencionar en rápido, tener aprobados los estudios correspondientes a cuarto medio, estar en posesión de un certificado que va a entregar una entidad de capacitación, en este caso nuestra Academia Poclin, que esta academia estar reconocida por la autoridad de salud pertinente. Son 950 horas de educación, 40% de ellas teóricas, 60% prácticas. Y estas prácticas se deben realizar en establecimientos como gabinetes podológicos, cuya supervisión va a estar hecha por un podólogo autorizado, o como alternativa en establecimientos asistenciales donde el estudiante va a estar a cargo de la supervisión del profesional médico o enfermera, y enfermera de hecho. La aprobación de este examen teórico está planteado por una comisión médica y del estamento de enfermería, ¿ya? Es un examen netamente teórico, la parte práctica se asume enseñada y evaluada por el instituto calificado para tal efecto. ¿Ya? La parte importante también de lo que necesitamos aprender, por así decirlo, para rendir este examen, tiene que ver con promover estados de vida saludable, estilos de vida saludable. Ya hemos hablado del autocuidado y fomentar el hacerse cargo de la salud, en este caso de los pies. Hay diferentes estratos de manejo. Los pacientes no son los mismos, las patologías no son exactamente iguales. Y la educación
hay que hacer énfasis en que es al paciente, y en nuestros pacientes de grupos etarios extremos como nuestros jóvenes y nuestros ancianos, hacer énfasis en la educación en su cuidador o en el padre, en el caso padre o madre, en el caso de que sean niños. También pueden ser cuidadores legales. El paciente pediátrico tiene muchas alteraciones que debemos evaluar y derivar de plano, como son alteraciones anatómicas, ya entre ellas el pie plano, el pie cabo, el pie valgo, cosas que ya hemos visto a cabalidad en nuestras partes de nuestra educación teórica. Pero sí hay una alteración que no tiene que ver con lo estructural, que nos corresponde también manejar, que tiene que ver con las onicocriptosis. Son muy frecuentes en niños y también en adolescentes. Tienen que ver con los ritmos de vida, con las actividades, los juegos, los posibles traumas en los pies, el calzado quizás apretado, un zapato de fútbol muy puntiagudo y un pisotón, y todo eso puede haber alterado la integridad unguial y finalmente va a redundar en una onicocriptosis que está en nuestras capacidades tratarla, ¿ya? El paciente adolescente, además de lo mencionado en el caso de los niños, suele presentar temas con las alteraciones del sudor, ¿ya? Son clásicas las hiperhidrosis, la bromohidrosis, que tienen que ver ya con infecciones en el sudor o producto del sudor, de la humedad, de la oscuridad, ya de la famosa triada que favorece también la onicomicosis. Los tratamientos o las indicaciones también van a depender de cada patología, pero básicamente en estos casos hacer énfasis en el lavado de pies diario, 2 veces al día con un jabón líquido, ya astringente en caso de que sea solo una hiperhidrosis, o antiséptico en el caso de que haya quizás onicomicosis, dermatomicosis, o bromohidrosis, que como sabemos tiene que ver también con el mal olor producido por el trabajo de las bacterias. El secado prolijo, en lo personal siempre recomiendo el secado con toalla de papel, y en caso de que haya fisuras en la piel, quizás un poco de maceraciones interdigitales, hacer un secado prolijo y cuidadoso, ¿ya? Estar también manejando e indicando el cambio de calzado, el uso de calzado no sintético, también lo mismo con el calcetín, ¿ya? Los pacientes geriátricos, por otra parte, que son el otro extremo, corresponde quizá al grueso de nuestros pacientes. También nos enfrentamos a muchas patologías o alteraciones anatómicas de las cuales nosotros no nos vamos a poder hacer cargo como tal, por mencionar el famoso hallux valgus, el dedo acabalgado, dedo de martillo, pero sí nos vamos a hacer cargo de las alteraciones secundarias a esas patologías anatómicas, ¿ya? Que vendrían siendo las hiperkeratosis, por ejemplo, las elosis, las uñas encarnadas también, y haciendo un especial énfasis en lo que dice relación con el pie diabético, ¿ya? Acá la educación es esencial y nuestra pesquisa de alteraciones por medio de nuestro examen físico-podológico también lo es. Quiero mencionar para terminar algo que se nos preguntó y que es bastante importante, que cuáles serían las motivaciones personales para realizar este trabajo. No podría unificarla, no podría nombrar una. Es muy cierto que es una herramienta que nos va a dar ingresos económicos y probablemente sea el principal motor. En lo personal, nunca va a estar de más un ingreso económico extra, pero también tengo que desarrollarlo dentro de un área que me es familiar, que es trabajar con personas, que es trabajar con el otro, que ayuda tanto a la otra persona como a uno como profesional esta retroalimentación y este círculo virtuoso que se genera con un trabajo amable y bien hecho y un paciente agradecido por la labor. Ya
Ahondar más en eso sería un poco redundante, pero considero una labor de entrega profesional y personal que me gusta y la desarrollo con mucho agrado. ¿Ya? Así que básicamente eso es lo que a mí me motiva. Dado el tiempo, no puedo explayarme en más detalles. Muchas gracias por la atención, espero que hayas llegado hasta este punto de la presentación y ha sido un gusto repasar, enfatizar y tener bastante claridad en lo que nos compete como profesional podólogo. Muchas gracias.